Soluna. Relatos paranormales de Reddit. Encuentro con una aterradora sombra nocturna. Hace unos años, cuando era estudiante universitario, experimenté una serie de encuentros que me dejaron atemorizado y perplejo. Todo comenzó en una tranquila noche de otoño, mientras caminaba solo por un parque cercano a mi casa. Había una sensación extraña en el aire, pero pensé que era simplemente mi imaginación jugándome una mala pasada. Mientras caminaba, noté una figura oscura parada bajo la luz de un farol en la distancia. Era una sombra alta y alargada, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. A medida que me acercaba, pude distinguir una silueta humana, pero su forma parecía distorsionada, como si estuviera fuera de proporción. Intrigado pero asustado, decidí acercarme más para ver si necesitaba ayuda. Sin embargo, cuando estuve a solo unos metros de distancia, la figura se movió rápidamente hacia mí, con una agilidad sobrenatural. Sus ojos eran profundos y sin brillo, llenos de una oscuridad que me dejó sin aliento. Paralizado por el miedo, retrocedí unos pasos, pero la figura no se detuvo. En su lugar, empezó a hablar con una voz siniestra y distorsionada. «Te he estado observando», susurró. «Sé lo que escondes en tu interior». El corazón me palpitaba con fuerza y traté de hacerme el valiente. «¿Quién eres tú? ¿Qué quieres de mí?», pregunté con voz temblorosa. La figura solo soltó una risa macabra y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Me quedé solo en medio del parque con una sensación abrumadora de que esa entidad no había desaparecido del todo. En los días siguientes, comencé a notar que había alguien más o algo más acechando en los rincones de mi visión periférica. Siempre que volteaba para mirar, no había nadie allí. Los rostros de las personas que pasaban por la calle parecían deformarse momentáneamente antes de volver a la normalidad. La paranoia y el temor comenzaron a afectar mi vida diaria. Cada ruido en la casa parecía más amenazante y cada sombra me llenaba de inquietud. No podía hablar con nadie sobre lo que estaba experimentando, ya que temía que me tomaran por loco. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa después de una larga jornada de estudio en la biblioteca, vi nuevamente la figura oscura acechando entre los árboles del parque. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. La figura comenzó a seguirme, siempre manteniendo una distancia incómodamente cercana. Mi corazón latía desbocado, mientras aumentaba mi paso. Pero cuanto más rápido iba, más rápida parecía volverse la figura. Era como si pudiera desplazarse sin esfuerzo alguno. Finalmente, me vi acorralado sin ningún lugar a donde escapar. En un instante de desesperación, noté una pequeña puerta entreabierta en la parte trasera de un edificio cercano. Sin pensarlo dos veces, me precipité hacia ella y me escondí dentro. La figura oscura se detuvo justo en la entrada del edificio, mirándome fijamente con esos ojos sin brillo. El edificio estaba oscuro y silencioso, y apenas podía respirar mientras escuchaba los pasos lentos y siniestros de la figura afuera. Permanecí escondido allí, preguntándome si sobreviviría a esa terrorífica noche. De repente, escuché la voz de alguien más, una voz humana que decía mi nombre. Me quedé perplejo y aturdido, ya que no reconocí la voz. Sin embargo, era mi única esperanza de escapar de la pesadilla en la que me encontraba. Con todo mi valor, decidí salir de mi escondite y me enfrenté a la figura oscura. En ese momento, un hombre apareció entre las sombras. Era un anciano con una mirada sabia y serena. «Te he estado observando, joven», dijo el anciano. «Has despertado a un ser maligno que ha estado durmiendo durante mucho tiempo. Pero no temas, puedo ayudarte a enfrentarlo». Agradecido por encontrar algo de apoyo en esa situación aterradora, seguí al anciano mientras me guiaba a través del edificio y finalmente fuera de ese lugar oscuro. El anciano me llevó a una pequeña capilla en el centro del parque. Me explicó que el ser oscuro era un espíritu vengativo que había estado atrapado en ese lugar por siglos y que se alimentaba del miedo y la negatividad de las personas. «Para vencerlo», me dijo el anciano, «debes enfrentar tus propios miedos y llenar tu corazón de esperanza y valentía». Pasé horas en esa capilla, reflexionando sobre mis miedos y enfrentándome a mis inseguridades. A medida que lo hacía, sentía como mi corazón se llenaba de determinación y esperanza. Finalmente, salí de la capilla con una sensación renovada de fortaleza y valor. La figura oscura ya no me acechaba y su presencia había desaparecido por completo. Con el paso del tiempo,
Las perturbadoras experiencias con la sombra oscura se volvieron menos frecuentes, aunque las noches ya no estaban plagadas de presencias siniestras. De vez en cuando, un escalofrío recorría mi espina dorsal, recordándome que la sombra oscura todavía acecha en algún rincón del universo. Me preguntaba si todo había sido una alucinación provocada por el estrés, o si realmente había cruzado el umbral hacia lo desconocido. ¿Acaso había sido víctima de una entidad paranormal que se aprovechaba de mis temores más profundos? ¿O tal vez había sido una manifestación de mis propios miedos y ansiedades que se desbordaron en una experiencia aterradora? Mi hijo es adoptado y creo que no es humano. Hace unos meses decidí adoptar un niño para no sentirme tan solo y para darle una familia. Después de adoptar un niño de ojos verdes, pelo castaño, de 12 años y de nombre Carlos, lo llevé a mi casa para que se familiarizara con el entorno y su nuevo hogar. Ahora mismo, han pasado 9 meses desde que lo adopté. El niño ha actuado raro. Un ejemplo sería que una vez que me levanté, el niño estaba parado en una esquina de mi cama y hablando en un idioma no conocido por los humanos. Al ver eso le pregunté, «Carlos, ¿qué haces?». Después de decirle eso, salió corriendo a su habitación. Pero lo más raro pasó ayer. Cuando me levanté, lo vi en la cocina con un cuchillo. Lo vi con el cuchillo y decidí esconderme detrás de la puerta para ver qué hacía. Después de esconderme, se empezó a cortar los dedos y no hizo ninguna expresión o un sonido, nada que diera a entender que se estaba haciendo daño. Yo me tapé los ojos de horror. Después de un rato me destapé los ojos y vi a Carlos tirando los dedos a la basura. Me quedé paralizado al darme cuenta que volví a tener los dedos. En estos momentos, está en el parque de cerca de mi casa. No sé qué hacer. Me asusté al enterarme que Estados Unidos confirmó la vida alienígena. No por eso en concreto, sino por el hecho que en mi casa puede estar viviendo un ser no humano. La cosa oscura. Tenía unos 12 o 13 años. Iba al cumpleaños de una amiga en el campo. Iban otras niñas. Era una casa vieja y azul. Al entrar a la casa, la mesa donde me imaginaba el pastel de cumpleaños aún no estaba lista y faltaban cosas, por lo que los adultos nos mandaron a jugar. Al salir de la casa, la compañera nos mostró algunos animales. Cuando volvíamos a la casa, en una esquina, alcanzamos a ver algo negro mirándonos. Esa cosa se escondió. La compañera se acercó a ver, mientras nosotras nos quedábamos quietas del miedo. Yo sentía esa cosa en todas partes, incluso la imaginaba en lugares donde los demás no lo veían. Obviamente por el miedo, la compañera nos dijo que entráramos si teníamos miedo. Yo casi me oriné del miedo, por lo que le pregunté dónde estaba el baño. Ella me acompañó al baño. No estaba dentro de la casa, estaba afuera. Por fuera se veía muy grande. Giré la perilla y no se abría. Pregunté si había alguien y nadie respondió. Le dije a la cumpleañera y ella giró la perilla y la abrió. Yo entré, pero le dije que si me podía esperar para no quedarme sola y que se me cerrara la puerta. Cuando ya había terminado el cumpleaños, llegué a mi casa y me puse a mirar tele. De reojo veo como hay un señor negro con sombrero y eso me asustó mucho. Salí a ver. Era tarde, no estaba de noche. Salí de la casa y vi al señor, pero más lejos. Me acerqué un poco y el señor me hizo una señal de que lo siguiera. Entré a la casa corriendo, miré por la ventana y ya no estaba. Las brujas. Cuando yo tenía 6 o 7 años, mi mamá y yo estuvimos viviendo con mi abuela. A mí siempre me cuidaron mucho por esta razón, porque se decía que por donde vivo se han visto brujas, y entonces me ponían pulseras rojas y demás amuletos para eso. Nosotros vivimos en la carretera, a un lado, y siempre oíamos cosas como voces o gritos, y cuando pasaba eso, mi mamá me cubría los oídos para que no escuchara todo eso. Pero un día por la ventana pasó algo escalofriante, una sombra en forma de fuego, y miró por la ventana. Como mi mamá duerme al lado de mí, mi mamá estaba despierta, y vio esa cosa que estaba mirando por la ventana del otro lado, y se asustó. Me abrazó y no me soltó hasta que amaneció. A la mañana siguiente, mi mamá le contó todo al abuelo, y decidimos mudarnos de esa casa. Mi abuela la vendió. Todo parecía normal en nuestra nueva casa, hasta que pasó algo escalofriante. Volvimos a ver a esa cosa por la ventana. Y nos volvimos a mudar de casa y nunca volvimos a saber sobre qué fue lo que vimos en aquella ocasión por la ventana. El viaje al pueblo. Esto pasó ya hace un año. Un familiar de mi madre había muerto,
por lo que salimos volados a su velorio, el cual quedaba en un pueblo muy alejado de donde vivíamos, casi 9 horas de viaje en autobús. El pueblo era muy pequeño. Llegamos casi a las 3 de la mañana al pueblo por el largo viaje, y apenas pisamos ese pueblo, sentimos una vibra rara e inusual a las otras veces que hemos ido. Pasó el día y en la noche se reunió toda la familia, incluidos nosotros, a velarlo. Entre charla y charla, se pasó la noche. Tú sabes, llegaron las 12 de la noche y mi hermana se durmió, así que nos tuvimos que ir a la casa de mi abuela. Llegamos y nos acostamos en la primera habitación que tenía la ventana y daba a la calle. Mi mamá se quedó dormida junto a mi hermana y yo me quedé despierta en el celular, pero al pasar de unos minutos empecé a escuchar un aullido como si de un perro se tratara y por lo mismo no le tomé importancia. Pero luego, ese simple aullido se empezó a tornar en el llanto de una mujer en mi perspectiva. Era agudo, desgarrador y cercano. Un perro no podría aullar de la forma en que yo lo escuché, esa vez, lo juro. Desperté a mi mamá y ella después también lo escuchó. Se iba acercando cada vez más y más, y no pensé que mi mamá se asustara, pero diría que se puso igual o más asustada que yo. Solo nos quedamos ahí petrificadas y quietas, escuchándolo. Luego cesó y llegaron los otros familiares a la casa, a lo que mi mamá y yo les contamos acerca de eso, y ellos solo hicieron silencio. Después, el llanto empezó de nuevo, pero ahora se escuchaba más lejos. Todos lo escuchábamos. Mi tía empezó a orar y se arrodilló en la cama para que eso que estaba allá afuera dejara de llorar. Todos empezamos a orar y esa cosa solo seguía escuchándose más lejos, lo cual según mi abuela significaba que estaba más cerca a nosotros. Todo se puso pesado y tenso. Las puertas y ventanas estaban cerradas, pero nos sentíamos observados. Era una sensación horrible. Hasta el día de hoy no supimos qué era, y los vecinos decían que esa noche no se escuchaba nada. Desde ahí no volveré a dormir de la misma forma que dormía antes en ese pueblo. Hola, pues ya vamos de Morelia para Patzingán. Acaban de contar una historia. Se encuentra un muchacho sentado entre las vías y le dice que si por favor le podía ayudar. Y pongo la oreja ahí y justo escuché, el día que me muera. Está la hacienda, bueno, o sea, es conocida popularmente como la hacienda del monje del diablo. Se nos quedó viendo fijamente y después de unos segundos miramos cómo extendió unas alas enormes y empezó a volar. Unas alas enormes y empezó a volar. Solo